Buenas tardes. Mi club de revista es denominado Factores de Riesgo Físico, Biomecánicos y Psicosociales. Como objetivo general tenemos explicar a los estudiantes de terapia ocupacional de la práctica formativa nivel 2 Industria acerca de los factores de riesgo físico, biomecánicos y psicosociales por medio de una revisión bibliográfica con el fin de adquirir nuevos conocimientos. En cuanto a los objetivos específicos, propiciar la participación de los estudiantes en su propio aprendizaje por medio de la investigación, comprensión lectoria, análisis crítico del contenido teórico. En cuanto al tercero, conocer los factores de riesgo físico, biomecánicos y psicosociales presentes en el ambiente laboral y resaltar el abordaje del profesional de terapia ocupacional en el sector industria. En cuanto al factor de riesgo físico, encontramos el ruido, la iluminación, las vibraciones, las temperaturas y las radiaciones ionizantes y no ionizantes. El ruido es denominado un grupo de sonidos de gran amplitud que puede ocasionar dolencias o interferencia en el proceso de comunicación. La clasificación de este es ruido constante, intermitente y de impacto. El ruido constante es aquel cuyos niveles de presión sonora no presentan oscilaciones y se mantienen relativamente constantes durante un tiempo. En cuanto al ruido intermitente, es aquel que presenta subidas bruscas o repentinas de la intensidad sonora en cuanto a un periodo de tiempo. En cuanto al ruido de impacto, es aquel que se presenta variaciones rápidas a nivel de la presión sonora en intervalos menores de tiempo. Aquí tenemos cuáles son los efectos de la salud del trabajador. Entonces, la sordera temporal y la sordera permanente. ¿Cuáles son las medidas preventivas y de control? Entonces, adquirir equipos de trabajo que generen bajos niveles de ruido, establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos de un carácter periódico, limitar el tiempo de exposición a estos y, por ende, usar obligatoriamente los elementos de protección. La iluminación es la cual me facilita visualizar las cosas dentro de un contexto espacial, de modo que el trabajador pueda realizar todas sus tareas. ¿Cuáles son los efectos de la iluminación en la salud? Podemos encontrar los trastornos oculares, las cefaleas y la fatiga. En cuanto a las medidas de prevención, es primordial limitar el periodo de exposición. Asimismo, considerar el nivel de iluminación en función a cada actividad o zona. En cuanto a la segunda opción, puede ser instalar la iluminación si el trabajo lo requiere o si la zona requiere de esta iluminación. En cuanto a las vibraciones, es todo movimiento oscilante de un cuerpo sólido respecto a un punto fijo, que puede ocasionar en la salud, entonces, alteraciones en las funciones fisiológicas, neuromusculares, cardiovasculares, alteraciones sensoriales y a nivel del sistema nervioso central. Las medidas preventivas, principal, disminuir el tiempo de exposición, establecer un sistema de rotación de lugares de trabajo, establecer un sistema de pausas durante la jornada laboral y intentar siempre que sea posible minimizar la intensidad de las vibraciones y seleccionar los vehículos o herramientas que generen unas vibraciones con niveles más bajos. En cuanto a las temperaturas, hay una estrecha relación entre la humedad y los factores de riesgo, ya que hay una asociación entre calor y frío. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud? Hipotermia, choque de calor o problemas cardiovasculares. En cuanto a las medidas preventivas, es brindarle al trabajador la ropa adecuada para ejecutar esa tarea, tener hábitos apropiados durante la comida y la bebida, antes de ejecutar la tarea, la regulación de periodos de exposición y la adaptación fisiológica. En cuanto a la radiación ionizante y no ionizante, hay que tener claro que la radiación es energía que proviene de los átomos inestables sometidos a la desintegración radiactiva o puede ser producida por máquinas. Entonces, esta se desplaza desde su fuente en forma de ondas de energía o partículas energéticas. Aquí encontramos algunos ejemplos de energía de radiación ionizante y no ionizante. La radiación ionizante engloba lo que tiene que ver rayos X, rayos gamma y partículas alfa, beta y neutrones. Esta radiación tiene tanta energía que lo que hace es destruir los electrones de los átomos. Este proceso se considera ionización. ¿Qué hace? Entonces hay un riesgo en la salud debido a que daña el tejido y el ADN, por ende los genes. ¿Cuáles son los efectos en la salud? Tenemos efectos somáticos y genéticos. Entonces, en cuanto a los somáticos, no se transmiten hereditariamente
Los genéticos sí se transmiten. En cuanto a los efectos no estocásticos, la gravedad depende de la dosis, es decir, que si nos exponemos a esta radiación tenemos enrojecimiento en la piel. Los estocásticos, la gravedad depende de la dosis, es decir, esta no podemos verla a simple vista, entonces se puede desarrollar un cáncer. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Entonces, la distancia a la fuente radiactiva, la limitación de la exposición, la utilización de pantallas o blindaje de protección, la protección de las instalaciones y las disometrías personales. En cuanto a la radiación no ionizante, pues estas están compuestas por ondas electromagnéticas, que es muy indispensable o se puede presentar en el Sol, en los elementos eléctricos o electrónicos. En este caso tenemos el radio, el Sol o el microondas. En cuanto al factor de riesgo biomecánico, es un conjunto de atributos de la tarea o de puesto de trabajo que inciden en aumentar la probabilidad que el trabajador expuesto a ellos desarrolle la lesión. Entonces la clasificación de esta es carga estática, carga dinámica, postura, fuerza y movimiento. La carga estática se divide en postura prolongada, postura forzada, postura mantenida y postura antigravitacionales. Entonces, en cuanto a la postura prolongada, es cuando se adopta la misma postura durante un periodo de tiempo muy largo. La postura forzada, cuando se adopta posturas por fuera de los ángulos de confort, que más adelante los vamos a ver. En la postura mantenida tenemos dos, que es biomecánicamente correcta, cuando estamos de 2 o más horas, y la postura biomecánicamente incorrecta cuando la mantenemos durante 20 minutos o más. Las posturas antigravitacionales es la posición del cuerpo de un segmento en contra de la gravedad. La carga dinámica se relaciona directamente con un gasto energético. Entonces la clasificación son los movimientos repetitivos, que consisten en un número de movimientos por minuto, el cual este genera fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último pues puede ocasionar una lesión. En las manipulaciones de cargas, donde se considera que conlleva riesgos de los objetos, aquí nos da unas pautas que es no se puede cargar un peso de 25 kilogramos los hombres, y las mujeres no se puede pasar de 15 kilogramos. En cuanto a los movimientos musculares o flexiones, los movimientos del cuerpo a través de los huesos o otras partes que se aproximen entre sí. En cuanto a la postura, es una posición de varios segmentos corporales que se mantienen durante un periodo de tiempo. Este es básicamente los mismos conceptos que utilizamos en la pasada. Entonces, la postura prolongada, cuando adopta la misma postura durante un periodo largo de tiempo y que no genere fatiga. La postura forzada, cuando se adopta posturas por fuera de los ángulos. La postura mantenida, ya anteriormente se las mencioné, cuando es biomecánicamente incorrecta y biomecánicamente correcta. Y la postura antigravitacional, esta aumenta debido a que la carga física requiere de la mayor actividad a nivel osteomuscular. Aquí encontramos los segmentos de ángulos de confort, que son los movimientos normales que debe adquirir la articulación o puede ejecutar. La fuerza se requiere a la tensión producida por los músculos. Esta clasificación deriva de la fuerza cuando se suspenden las capacidades, se superan las capacidades del individuo, se realiza un esfuerzo de carga estática, se realiza un esfuerzo de carga repetida y los tiempos de descanso son insuficientes. El movimiento, este movimiento tiene mayor riesgo cuando es de alta concentración. Aquí nombramos lo que es, ¿qué son los movimientos repetitivos? Que se presentan durante una labor cuando un mismo movimiento se repite al menos 30 veces por un minuto por más del 50% de la jornada. En cuanto a los factores de riesgo psicosociales, se originan por diferentes aspectos del ambiente y la organización del trabajo. Entonces consisten en las interacciones entre el trabajo y su medio ambiente y la satisfacción en el trabajo.
Por otro lado, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Existen unos riesgos psicosociales ocasionados por la actividad laboral. En este caso encontramos las características de la tarea, las características de la organización, las características del empleo y la organización del tiempo de trabajo. En cuanto a las clases de factores de riesgo psicosociales, encontramos el estrés, la violencia en el trabajo, el mobbing y el acoso sexual. El estrés es una respuesta adaptativa del organismo ante una situación de presión o amenaza externa. La violencia en el trabajo son aquellos incidentes en donde las personas son abusadas, amenazadas o asaltadas, afectando su seguridad, bienestar y su salud. El mobbing es más conocido como el acoso psicológico en el trabajo o acoso laboral. El acoso sexual puede entenderse como una conducta indeseada de carácter sexual presente en el trabajo que se evalúa por el receptor con una ofensiva que accede a sus recursos o amenaza su bienestar. En cuanto al abordaje de terapia ocupacional, entonces los terapeutas ocupacionales contribuimos en la protección y el bienestar del trabajador y la productividad de la empresa. La identificación y el control de riesgos ocupacionales que pueden alterar el desempeño productivo del trabajo. Asimismo, pues desarrollamos procesos educativos acerca de la relación armónica entre el trabajador, el trabajo y el medio ambiente. De esta manera orientamos al trabajador para la promoción de estilos de vida y trabajo saludable. Asimismo, identificamos las características personales del trabajador, así como las características del puesto de trabajo y el ambiente, confrontando las capacidades del trabajador y las exigencias del puesto de trabajo. El terapeuta ocupacional se convierte en un profesional clave en la prevención y el bienestar de los trabajadores.